Hola, ¿qué tal? Les saluda Erika Fontalvo, directora del diario El Heraldo desde Barranquilla. Contra los pronósticos de quienes así lo certificaban, Javier Milei no arrasó en Argentina. De hecho, ni siquiera fue el vencedor de la primera vuelta presidencial. Siendo pragmáticos, aunque sobre todo honestos, a ese país no le quedan opciones distintas que bailar con la más fea de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre. El extravagante ultraderechista que obtuvo el 29,9% de la votación se enfrentará al peronista Sergio Massa, quien sorprendió al contabilizar el 36,6% del cómputo total. Sobre este último, el chiste se cuenta solo. El ministro de Economía de una nación en ruinas, con más del 40% de su población en situación de pobreza y una inflación del 140% anual, se convirtió en la opción más respaldada por una ciudadanía desesperanzada, pero en particular aterrada ante la posibilidad de ser gobernada por un incendiario anarcocapitalista. Detrás de la resurrección de Massa, quien creció cerca de 10 puntos desde el 13 de agosto, cuando resultó tercero en las primarias, se encuentra, ¿quién lo diría?, el propio Milei. El libertario, con su extremismo, o mejor aún su desbocado discurso del odio, le sirvió en bandeja el triunfo al peronismo kirchnerismo, que tanto dice despreciar. Como el hábil negociador que es, el ministro candidato del insustancial gobierno de Alberto y Cristina Fernández supo jugar sus cartas con enorme astucia, poniendo en marcha una estrategia política bien calculada a su favor. En cuestión de semanas, por un lado, suavizó los efectos de la profunda crisis socioeconómica derivada de la disparada del dólar más la galopante inflación que él mismo no ha podido contener en su posición. ¿Cómo lo consiguió ahora? Echando mano de la experimentada maquinaria electoral del kirchnerismo, adoptando medidas tributarias, subsidios adicionales y otras prebendas destinadas a los más pobres, la clase media o los trabajadores informales. Es el actual ministro de Economía estúpido. Por otro, en su rol político, reaccionó a tiempo para neutralizar el impacto de varios escándalos de corrupción que estallaron en el peronismo en plena campaña. Massa ejerció en este decisivo tiempo electoral un competente liderazgo que lo catapultó a ganar la primera vuelta presidencial y de paso lo confirmó como el nuevo jefe de su histórica e incombustible corriente política, capaz de adaptarse al son que le toquen con tal de conservar el poder. Indudablemente, el masismo que él encarna, la versión más actualizada del peronismo, ha comenzado a escribir su propia historia, que valga decir, todavía es incierta, pero al margen de los aguzados reflejos del ministro candidato, su principal valor no reside en sí mismo, sino en el miedo que despierta su rival, percibido como un salto al vacío por sus disparatadas posiciones. Así que el peronista capitalizó la angustia de quienes bajo otras circunstancias nunca lo habrían votado, pero estiman que las propuestas de Milei, entre ellas dolarizar la economía, privatizar la educación o vender y comprar órganos, son exabruptos que solo empeorarían la caótica condición de un país en caída libre. Si el ultraliberal, con sus consabidos insultos, salidas de tono y provocadores discursos, movilizó el descontento social hacia el Estado, la casta política y su manejo económico, en especial el de los jóvenes, Massa, mostrándose moderado y convocando a un gobierno de unidad nacional, apuesta por ganar la confianza de aquellos que lo ven con serias reservas. Es la salida que le queda, sumar y sumar los votos de los que temen al libertario grosero, hostil y gritón, negacionista del cambio climático que indigna a las mujeres por su misoginia y a los católicos por arremeter contra el Papa Francisco, al que no baja de comunista. Massa también intentará acercarse a otros partidos buscando respaldos que le harán falta para redondear su faena. En la recta final de la disputa electoral se especula que el expresidente conservador Mauricio Macri, jefe político de la derrotada Patricia Bullrich, daría su aval a Milei, que si las matemáticas no fallan, totalizaría el 53% de los votos. Eso, la verdad, sobre el papel, porque en una nación fragmentada, cabreada e impredecible como Argentina, donde muchos están votando más con la emoción que con la razón, a esta altura del juego nadie puede cantar victoria. Si la ciudadanía volteó el resultado de las primarias, nada garantiza que no lo hará de nuevo. Todo dependerá entonces de cuánto es capaz Milei de moderarse y si Massa evita caer en excesos para ganar a como dé lugar. Desde El Heraldo, seguimos en contacto.